la santidad a una vida transformada. Y antes, hermano, de continuar hablando de cómo vivir, hermano, en santidad, necesitamos contemplar, hermano, al santo por excelencia que es Cristo. Hemos venido a lo largo de estas semanas, ya un poquito más de un mes, hablando de la santidad de nuestra vida, pero hoy es necesario que podamos contemplar al santo por excelencia que es Cristo, porque sin una visión clara, hermano, de su santidad, nuestro llamado a ser santo se vuelve, hermano, confuso, superficial, se vuelve legalista. Si nosotros no tenemos una visión clara de la santidad de Cristo, hermano, nuestro llamado a ser santos como Él es santo, se vuelve confusa en nuestras vidas, se vuelve superficial en nuestras vidas y muchas veces se vuelve legalista en nuestras vidas. Cristo, hermanos, no solo es nuestro modelo, sino Él es nuestra justicia, Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. ¿Sí? Cristo no solamente es el modelo a seguir hacia la santidad, sino también Él es nuestra justicia, Él es nuestro refugio y Él es nuestra esperanza. Lo cierto es que, hermano, mientras más profundamente escudriñemos el motivo divino de sed santos como yo soy santo, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, más claramente percibimos o más claramente vamos a percibir cuán lejos, hermanos, estamos de ese estándar de santidad, ¿sí? La santidad, hermano, de Dios no solo revela su perfección, también expone en nuestras vidas nuestra corrupción. La santidad de Dios no solamente revela su perfección, sino también expone nuestra corrupción en nuestros corazones. Y es su santidad, hermano, la que nos confronta con la realidad de nuestro pecado, ¿sí? Es la santidad de Cristo la que nos confronta con la realidad de nuestros pecados, con la maldad, hermano, que aún habita en nuestro corazón y con la distancia abismal de que entre lo que somos y lo que debemos o lo que somos llamados a ser. Esa es la santidad, ¿verdad?, que nos revela lo que hay aún en nosotros, que tiene que ser corregido, que tiene que ser transformado, que tiene que ser quitado. Y eso es la parte en la que al mirar a Cristo, al mirar la santidad de Cristo, nos revela en nuestros corazones. Y es precisamente, hermanos, bajo ese peso que el verdadero creyente no huye de Cristo. El verdadero creyente no huye de Cristo, sino corre hacia Él. Cuando no está logrando llegar al estándar, a la meta, que es la santidad de Dios, cuando no logramos, hermano, llegar a ese estándar, lejos de correr en sentido contrario a Cristo, debemos de correr hacia Cristo, debemos de correr hacia Él. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, hermanos, necesitamos de su gracia. Necesitamos de su gracia para poder llegar al estándar de santidad que Él demanda de nosotros. Porque en Él, hermano, no solo encontramos perdón, sino justicia también. Su santidad, hermano, nos ha sido acreditada, su perfección nos ha sido imputada en nuestras vidas. Eso es lo que Él hace a través de su santidad. Y solo desde esa seguridad, hermano, es que usted y yo podemos hablar de nuestra santidad sin caer en el legalismo, en la religiosidad o en la desesperación. ¿Por qué? Porque cuando tú vives o procuras vivir una vida en santidad, y lo que decíamos en algunas ocasiones, es que la santidad involucra tu participación. No es así como que, pues yo se lo dejo todo a Dios, y si Él quiere que sea santo, pues que Él que me haga santo, ¿verdad? No, involucra mi participación en esforzarme. Pero hermano, es en esa seguridad de la santidad de Cristo que nosotros podemos hablar de nuestra santidad, hablar de que nosotros podemos llegar a hacerlo por los méritos de Cristo, para no caer en un legalismo, no caer en una religiosidad, ¿verdad? Como decimos por ahí, dándonos golpes de pecho, sino tampoco caer en la desesperación de que cuando no estoy logrando el estándar, no me condene a mí mismo, sino voltee a ver a Cristo, corra hacia Cristo, procure y vaya hacia la ayuda de Cristo. Así que solo estando, hermanos, arraigados a Cristo, podemos caminar tú y yo en santidad con firmeza, con gozo
y con esperanza. Amén. Así que bajo ese contexto, hermano, vamos a ver lo que hoy la palabra de Dios nos enseña y cómo es que la santidad de Cristo es nuestra justicia atribuida, ¿verdad?, para vivir una vida transformada. Vamos a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice de esta manera: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Se lo repito: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos, Señor, que tú nos permitas estar reunidos para ser edificados a través de tu palabra, en la cual te pedimos que tu Espíritu Santo sea dándonos dirección, sea ayudándonos para exponerla de manera clara, que tú ayudes al predicador para que al exponer tu palabra lo haga con fidelidad, con entendimiento, con temor reverente a ti, Señor, para que, Señor, a través de transmitir tus palabras, tus pensamientos, Señor, mis hermanos que lo oyen, Señor, puedan ser edificados, direccionados hacia el objetivo que tú tienes de poder vivir en santidad, de ser santos como tú lo eres santo. Por ello te pedimos que, Señor, sea tu Espíritu Santo quitando todo aquello que está estorbando nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor eterno, parecernos más a ti cada día. Gracias por Cristo Jesús, quien lo hiciste pecado por nosotros, para que nosotros ahora podamos ser hechos justicia tuya, Señor, en él. Te damos gracias por ello, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este mismo versículo, hermanos, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que lo expresa de una manera clara. De igual manera, lo expresa de una manera más ampliada. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, dice, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tú y yo queremos tener una relación correcta con Dios. No hay otra manera más que por medio de Cristo. Tú no puedes estar bien con Dios de otra forma. Tiene que ser a través de los méritos de Cristo, a través de Cristo y de su sacrificio. Y este texto, hermano, que acabamos de leer, es una joya del Evangelio, ya que en una sola línea, en una sola expresión, Pablo, hermano, muestra tres verdades, tres realidades gloriosas para nuestras vidas. Y lo primero que Pablo nos menciona es la santidad perfecta de Cristo. Lo segundo que vemos en el texto es nuestra culpa profunda. Y lo tercero es el intercambio redentor que nos transforma. Así que vamos en esta mañana con el primer encabezado, que es la santidad perfecta de Cristo. Y vamos ahí en el versículo 21 de nuestro texto base. En la primera parte dice: al que no conoció pecado. Y esta palabra, hermanos, en el griego implica que Cristo nunca experimentó ni tuvo contacto, hermano, con el pecado en su ser. Dice: al que nunca conoció pecado. Implica eso. Implica que Jesús jamás tuvo ese contacto con el pecado en su ser. Su santidad es absoluta, activa y eterna. Eso es lo que está implicando el texto en el griego, hermano. Cristo, hermano, no solo evitó el pecado, Él vivió en obediencia perfecta, como lo menciona Hebreos 4:15. Dice, nos recuerda que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Cristo fue tentado en todo como tú y yo. Fue expuesto, pero Él nunca pecó. Él nunca pecó, Él fue santo en todo su ser, hermano. La santidad de Cristo no es simplemente, hermano, no es simplemente su separación del pecado, sino su consagración absoluta. En Él, hermano, la santidad no es una virtud más,
no es otra de sus virtudes, sino la expresión misma de su ser divino. La santidad es la expresión misma de su ser divino. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo, hermano. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos aspirar a la santidad si no hemos contemplado primero al santo que la encarnó? ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir en esa santidad si no miramos la santidad de Cristo, que es quien la encarnó? No es posible. No es posible que tú quieras vivir en santidad sin antes ver la santidad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú no miras primero la santidad de Cristo, vas a poner tu estándar, el tuyo, no el de Cristo. Vas a decir, bueno, es que yo no soy tan pecador como la otra persona, yo no soy tan pecador como mi hermano, yo no soy tan mentiroso como mi hermana, yo no soy tan malo como X persona, y entonces pones tú tu estándar y no miras el estándar de Cristo. La otra pregunta sería, ¿has considerado que tus luchas no te descalifican, sino que te acercan al único que venció el pecado por ti? Esas luchas que tú tienes contra el pecado, que es una de las evidencias de ser nacidos de nuevo, de ser criaturas nuevas, de ser hijos de Dios, la lucha contra el pecado, hermano, no te descalifican, no son para descalificarte, es decir, son para que te acerquen a Cristo, para que, como decíamos al inicio, puedas ver tu pecado en ti mismo y pedir ayuda a aquel que te la puede brindar, que es Cristo, aquel que es nuestro sumo sacerdote, aquel que es el único que puede compadecerte de tus debilidades, que es Cristo. Entonces, esas dificultades que tú puedes pasar y enfrentar como hijo de Dios al buscar la santidad no son para desánimo, son para acercarte más a Él. Son para que sigas perseverando en Él. Hebreos 9:11 al 12 nos dice y nos muestra que Cristo, como sumo sacerdote, entró, hermanos, una vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con la suya, y fue obediente, y fue obteniendo, redención eterna. Cristo, dice Hebreos en 9:11-12, fue el que entró una vez y para siempre. No hay otro sacrificio que hacer. Cristo lo suplió de una sola vez y para siempre, no como antes, que era hacer los holocaustos, los sacrificios. Ahora, con ese sacrificio único de Cristo, obtuvo redención eterna para nuestras vidas. Y si Cristo, hermano, vivió en santidad perfecta, ¿qué hizo con nuestras imperfecciones? Si Él, hermano, vivió una santidad perfecta, ¿qué es lo que hizo con tus imperfecciones? ¿Qué es lo que Cristo sigue haciendo con tus imperfecciones? ¿Cómo responde el santo ante nuestro pecado? ¿Cómo es que Dios nos mira cuando tú y yo pecamos? Ve la sangre de Cristo en nuestras vidas. Ve el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Hermano, ¿y qué es lo que hizo Cristo con nuestras imperfecciones? Las clavó en la cruz del Calvario. Las clavó en la cruz del Calvario. Y aquí es, hermano, donde entra nuestro segundo punto. El intercambio que se hizo en esa cruz. Nuestros pecados, porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo teníamos que estar en la cruz, fue Cristo quien estuvo en la cruz para que pudiera ser satisfecha el juicio de Dios, la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo. Ese es el intercambio. Versículo 21 de nuestro texto base, en la parte B dice, lo hizo pecado por nosotros. Dios hizo pecado a Cristo por nosotros. Cristo, hermano, no se volvió pecador. El texto lo que está diciendo es que Él tomó nuestro lugar. Cristo no se volvió pecador. Fue tratado como tal, judicialmente y legalmente de parte de Dios. Fue tratado como un pecador. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios puso en Cristo tus pecados, mis pecados, para que nosotros pudiéramos el día de hoy gozar de la santidad de Dios, poder lograr la santidad de Dios. El pecado no fue ignorado por Dios, hermano, fue cargado sobre Cristo, fue cargado en la cruz, fue cargado sobre Él. La santidad de Dios exigía, hermano, justicia, ¿y quién cree que la satisfizo? Cristo. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Él fue el único que pudo hacerlo. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Hermano, la ley que se había dado, la ley mosaica, la ley de Moisés,
hermano, nadie la podía cumplir. Dice que si quebrantaban un solo mandamiento eran transgresores de toda la ley. Nadie podía cumplir la ley, pero Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de esa maldición, de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Hermano, Cristo asumió toda la maldición que nos correspondía a ti y a mí. La ley condenaba, hermano, pero Cristo nos dio libertad. Amén. Y es en ese conocimiento y ese entendimiento, hermano, que tú no puedes vivir tu vida cargada de culpa. Es decir, lo que hiciste en el pasado, si ya fuiste a Cristo, si ya fuiste a pedirle perdón, si ya corriste a Cristo, tú ya eres perdonada, tú ya eres perdonado. No tienes por qué cargar con la culpa pasada, porque Cristo ya te hizo libre a través de ese sacrificio. Si ya fuiste, si no has ido, pues corre a Cristo. Si no has perdido perdón, es más, pídele perdón de que siempre te sigues sintiendo culpable. Pídele perdón por eso, porque estás negando la veracidad y estás negando, hermano, se me fue la palabra, estás negando que la cruz no es suficiente. Cuando tú cargas con tus culpas y tú dices, es que yo siento que Dios no me puede perdonar porque cuando era chiquito, tiré la leche ahí en la mesa y mi mamá me pegó y no me puedo perdonar eso. Hermano, tú estás diciendo, es que Cristo, a pesar de su sacrificio, no puede perdonar esa acción. Eso es lo que tú estás diciendo. No lo dices textualmente, pero tu forma de vivir, tu forma de pensamiento, está diciendo eso. Lo que decíamos en el discipulado, los milagros, ¿se acuerdan? No lo dicen literalmente, pero eso es lo que están diciendo. ¿Sí? Eso es lo mismo. Si yo sigo sintiéndome culpable, no perdonado por Dios, es eso. No te sientes perdonado por Dios. Y por eso tienes que pedirle perdón al Señor. Decía Jonathan Edwards, debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a veces nuestro arrepentimiento no es genuino delante de Dios. Y debemos de arrepentirnos de eso. Entonces, si Él nos libró, nos redimió de la maldición de la ley, hermano, ¿qué condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna. La pregunta es, ¿estás en Cristo? Bueno, entonces tenemos que entender que no hay ninguna condenación para ti. Cristo ya pagó por tus pecados. Si no estás en Cristo, entonces ve y pide perdón al Señor, arrepiéntete de tu pecado y pide salvación para tu alma. Imagina esto. El acusado está de pie, avergonzado, culpable, hermano, y sin defensas. Su historial está manchado, hermano, por cada pensamiento impuro, cada palabra egoísta, cada acto de rebelión. La sentencia para ese pecador, para esa persona es justa y el juez es santo. Pero imagina esta escena. Tú delante del tribunal, tú delante del trono de Dios, para ser enjuiciado, y entonces entra Cristo y dice, entra Él no como un abogado que busca atenuar la culpa, sino como el único verdadero hermano o verdaderamente inocente, el que jamás ha pecado, el que encarna, hermano, la santidad y se acerca ante el juez justo que es Dios y le dice, espérame, decláralo libre, yo tomaré su lugar. Eso, hermano, eso ¿qué nos revela? ¿Qué nos revela eso? Que el santo fue tratado como pecador para que el pecador que éramos tú y yo pudiéramos ser tratados como santos. Pudiéramos ser tratados como santos. Y si eso no te mueve a Cristo, hermano, no sé qué te va a mover. Si eso no nos mueve a buscar a Cristo, no sé qué nos va a mover. Pero imagínate, tú delante del trono de Dios, siendo enjuiciado, merecedor del infierno, tú y yo, merecedores del infierno, entra Cristo y le dice, decláralo libre porque yo voy a pagar por él. Todo lo que él te deba, cárgalo a mi cuenta. Y de esa manera, hermanos, el santo fue tratado como pecador para que los pecadores, tú y yo, hermano, pudiéramos ser tratados como santos. Como santos, hermano. El justo, hermano, fue tratado como injusto para que el injusto pudiera ser tratado como justo. Eso, hermano, es lo que Cristo hizo por ti, hizo por mí, hizo por nosotros. Y, hermano, duele cuando vemos la indiferencia en nuestras vidas hacia Cristo. Cuando vemos que hay una indiferencia para con su evangelio, que hay una tibieza
en nuestras vidas no estamos entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque alguien que te hace un favor, hermano, tú siempre estás ahí para él. Alguien que te tiende la mano todo el tiempo, tú no lo abandonas. Tú estás para esa persona. Muchas veces hasta te vuelves esclavo de esa persona. Por gratitud, por agradecimiento. Cuanti más lo que Cristo hizo, que fue tratado, hermano, como un pecador para que los pecadores, hermano, pudieran ser tratados como santos, como justos. No nos deberíamos de ver a Él. Sí, hermano, nuestra vida debería de estar siempre dispuesta para Cristo y su palabra, para Cristo y su evangelio, para Cristo y su obra, porque eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Porque cuando vemos, hermano, lo que merecíamos y lo que Cristo hizo, no queda espacio para nuestro orgullo, no queda espacio para esa indiferencia hacia su evangelio. Solo va a quedar un espacio para poder adorarle, para poder rendir nuestras vidas plenas, completas a Él. Para eso es lo único que debería de quedar espacio, no para algo más. Cristo debería de ser el número uno en nuestras vidas, no como algo posicional, sino porque Él es el dueño de nuestras vidas. Cristo tomó ese peso, hermano, lo llevó a la cruz, no porque tú y yo lo mereciéramos, sino porque Él te amó. Cristo llevó tus pecados porque Él te amó. Y dice la palabra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más prueba de amor quieres? ¿Qué más prueba de que Él te amó? ¿Qué más necesita hacer Cristo en tu vida para que puedas rendir tu vida plena y completamente a Él? Hermano, por eso a mí me da tanto coraje y tanta tristeza cuando esas iglesias, yo respeto lo que ellos quieran hacer, pero escuchamos comentarios que dicen, oye, es que cayó diamantes porque Dios quería mostrar a la iglesia que Él todavía los ama. Como si el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente para mostrar el amor del Padre a unos viles pecadores que éramos. Y dicen, ay, es que cayó polvo de oro porque es una manifestación de que Dios nos sigue amando. Hermano, de verdad, eso duele y da coraje, da enojo, porque solamente apela a las emociones del ser humano. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, búsquelo, más adelante de Corintios, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, y vamos a ver lo que Pablo le dijo a Timoteo, referente a lo que estamos hablando. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 le dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, y también nosotros, yo soy el primero. Palabra fiel es esta, de que ¿qué? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por ese acto, hermano, de amor en la cruz, no solo nos libra del castigo, sino otorga una nueva identidad. Ese sacrificio en la cruz, ese intercambio que Jesús hizo en la cruz, hermano, no solamente nos está librando, no solamente nos libró del castigo, sino nos otorga una nueva santidad. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa, hermano, que nuestra identidad cambió de pecadores a santos redimidos. Esa es mi nueva identidad. Ahora soy hijo de Dios. Ahora soy un santo redimido. Versículo 21 de nuestro texto base, en la parte 6 dice, porque fueron hechas para que fuéramos hechos justicia de Dios. Y ese es nuestro tercer punto. La justicia imputada, la justicia que se nos dio. Este intercambio, hermano, que hizo en la cruz no terminó ahí. Ese intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no terminó ahí, sino que nos lleva a una nueva identidad. ¿Cómo te identificas? Humanamente. Cuando dicen, es la hija de fulano de tal.
Y tú tienes una identidad, ¿cierto o no? Ah, es la maestra. Ah, es la doctora. Tú tienes una identidad. No dicen, pues quién sabe quién sea. Trabaja allá, pero pues quién sabe quién sea. No hacen eso, sí. Bueno, quien no te conoce a lo mejor sí, ¿verdad? Pero tú tienes una identidad. Ahora, tú eres hijo de Dios. Dejaste de ser un pecador para ser ahora un santo redimido. Que aún sigue pecando, sí, porque la Biblia dice que pecaremos. Ya no somos una máquina de hacer pecado, pero Juan dice en su primera carta, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. ¿Qué dice? Pueden pecar, pero si llegan a pecar, ya no son una máquina de hacer pecado, ya no van tras los deseos de su carne, ya no van tras el pecado, pero cuando por alguna razón pequen, tienen abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay una esperanza. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usted y yo somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo. La justificación no se gana, hermano. Es un regalo. La santidad de Cristo se nos acredita sin méritos propios. Esa santidad es acreditada en tu vida, no por tus méritos, no por tus acciones, sino porque Cristo ya te lo otorgó en la cruz del Calvario. Filipenses 3:9 nos habla de que, y nos dice, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Solo la justicia de Cristo, hermano, nos presenta aceptables delante de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera que tú y yo podamos ser aceptables delante de Dios más que por la justicia que Cristo hizo y que Cristo nos otorga por medio de esa cruz. No hay otra forma. La justicia de Cristo es quien nos presenta aceptables delante de Dios. ¿Tú quieres ser acepto delante de Dios? Bueno, tienes que pertenecerle a Cristo. Y eso, hermano, nos lo confirma Efesios 1:6, que dice que Él, Cristo, nos hizo aceptos ante el amado. Cristo nos hizo aceptos ante el amado. El teólogo muy reconocido de nuestros tiempos, hermano, que ya falleció en el 2017, R.C. Sproul, dijo, la justicia de Cristo no es una mejora moral, sino una imputación legal en nuestras vidas. Esa justicia de Cristo no es para que tú tengas tu mejor versión ahora, no es para que saques la mejor versión de ti, es para que vivamos para Él en santidad. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dado legalmente a través del sacrificio de Cristo. Y escucha esto, no somos definidos por nuestras fallas ni por nuestro pasado, sino por su justicia, y que en Cristo, hermanos, somos santos llamados a vivir como tal. Te lo repito, no somos definidos por nuestras fallas ni por nuestro pasado, sino por la justicia de Cristo, y que es Él quien nos llama a ser santos como lo es Él. La pregunta obligada es, ¿qué te define más a ti? ¿Qué te define más a ti? ¿Tus fracasos o la justicia que te ha sido imputada, que te ha sido dada por Cristo? ¿Qué es lo que define tu vida? ¿Qué es lo que te define a ti? ¿Los fracasos? Ahí va el fracasado, ahí va la fracasada. ¿Qué es lo que te define a ti? O saber que a pesar de esos fracasos, hay una justicia que te fue dada para que puedas vivir una vida agradable delante de Dios. Lo segundo es, ¿estás viviendo como alguien que ha sido declarado justo o como alguien que aún carga con su culpa? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo bajo el contexto y el entendimiento de que has sido declarado justo por Cristo Jesús, si tu vida le pertenece a Él, o como alguien que aún carga con su pecado, que aún carga con su pasado, que aún carga con sus culpas? ¿Cómo es que estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo es que estás viviendo hoy? Penúltimo encabezado, la santidad como llamado práctico. La santidad como llamado práctico. Hebreos 12:14 nos dice, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, hermano, lo decíamos hace 8 días, no es opcional para el creyente, no es opcional para el cristiano.
es evidencia de una fe viva, no centrada, no eximida, hermanos, de perfección, sino que ahora busca una dirección, la de buscar la santidad de Dios. La santidad de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12, vamos ahí a retroceder un poquito, estábamos en Timoteo. Vamos a retroceder un poquito a Tito. Capítulo 2, versículos del 11 al 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. De esa manera es que tenemos que vivir ese llamado a la santidad de una forma práctica. Dice Tito que somos llamados y somos enseñados para que podamos negar la impiedad y los deseos del mundo. ¿Cuáles son los deseos que están luchando contra ti? Bueno, sigue luchando contra ellos. ¿Para qué? Para que entonces puedas vivir en esta vida de una manera sobria, justa y piadosamente. La santidad, hermano, no es solo una posición que recibimos, es una práctica que debemos de vivir. La santidad no es algo que solamente recibamos, es algo que tenemos que vivir todos los días. Esforzarnos por vivir todos los días en esa santidad, en esa pureza. No se trata de perfección, sino de dirección, de ir del error, ahora ir hacia la dirección a la cual Cristo me está llamando, a esa santidad. La gracia que salva, hermano, también transforma. Si esa gracia te ha salvado, también te debe de estar transformando. Y cuando nuestro corazón es verdaderamente transformado, es cuando entendemos entonces que la santidad es más que hacer solo buenas obras. Es cuando entendemos que la santidad es más que solo buenas obras en nuestras vidas. Es hacer buenas obras, pero con motivos puros y santos. Es hacer buenas obras, pero con motivos puros y santos que nacen, hermano, de un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer buenas obras con pensamientos impuros, con motivaciones impuras, con motivaciones desviadas que no son santas. Pero cuando hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios, nuestras motivaciones deben ser puras, santas, que deben de nacer de un deseo de hacer la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen que ser santos porque son conocidos por Dios. Incluso antes de que se formen en nuestra mente, dice la Escritura que Dios ya los conoce. Desde antes de que conociera, el pensamiento estuviera en mi mente, dice, tú ya los conoces, Salmo 139. Por eso es que mis pensamientos tienen que ser puros. Por eso es que no me debo dejar dominar por ellos, porque generalmente mi carne tiende a lo contrario, no a la pureza, no a lo santo, sino a lo contrario, a lo impuro. Jesucristo, hermano, cumplió cabalmente estos requisitos y lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por nosotros, hermano. Nació en este mundo sujeto a la ley de Dios a fin de que, hermano, pudiera cumplir por nosotros y para nosotros, para que pudiese cumplir la ley para nosotros, para que nosotros fuéramos beneficiados de eso. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. De otra manera, no podíamos ser adoptados por Él. Solamente por los méritos de Cristo, por Cristo haber cumplido la ley, es que tú y yo podemos ser adoptados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Amén. R.C. Sproul dijo referente a esto, el mayor problema del ser humano no es que sepa que Dios existe, sino que no sabe quién es Dios. Al tener el desconocimiento de Dios en nuestras vidas, hermano, tendremos un desconocimiento de Cristo, de su santidad. Y es por ello que el ser humano caído, donde antes estábamos tú y yo,
nunca buscaríamos la santidad, y el ser humano caído nunca busca la santidad de Dios, no busca hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero cuando somos hijos y como hijos vemos su santidad como la vio Isaías y que lo decíamos, no podemos hacer otra cosa más que caer de rodillas y exclamar: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y hoy mis ojos han visto al Santo, al Rey de reyes y Señor de señores. Cuando nos topamos con la santidad de Dios, hermano, nuestra vida no puede seguir siendo igual, no puede. Y es ahí, en ese quebranto, hermano, donde nos arrodillamos, donde reconocemos esa santidad, donde ese carbón toca nuestra boca y nos limpia, para entonces ser llamados o llevados para caminar en santidad. Y escucha esto: Cristo no te salvó para que vivas en condena. Cristo no te salvó para que vivas en condena, sino para que vivas en asombro y surja ese anhelo y celo por la santidad. Al vivir en ese asombro de lo que Cristo es, de su santidad, entonces debe de surgir en nosotros un anhelo y un celo por esa santidad. Si tú miras a Cristo, que te salvó, que ya no vives en condenación, y no nace un celo y un anhelo por vivir su santidad, hermano, deberías escudriñar tu corazón y preguntarle a Dios si realmente has sido salvo. Y preguntarle a Dios, porque el que es salvo tiene que anhelar, tiene que tener un celo por la santidad de Dios. Lo que hemos venido hablando. La pregunta aquí sería: ¿la santidad es para ti una carga o una respuesta de amor al que te salvó? ¿Cómo se presenta la santidad en tu vida? ¿Como una carga, como algo pesado? Ay, tengo que vivir en santidad. Ay, tengo que hacer esto. Ay, ¿cómo se presenta la santidad en tu vida? Como una carga, ¿cómo es en tu vida? ¿Una carga, algo que se te hace pesado? ¿O realmente estás dando una respuesta de amor a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra santidad? Que cuando pecas te levantas y continúas adelante y le pides perdón a Dios y sigues esforzándote por esa santidad, o dices, bueno, dice que si no puedes con el enemigo te le unas, ¿verdad? Si no puedes con el pecado, únetele. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo está siendo en tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando en esta semana que pasó y en la que vendrá que demuestran que anhelas vivir apartado para Dios? En la semana pasada, ¿qué decisiones tomaste que dieron la evidencia de que anhelas vivir para Dios? La semana que viene, ¿qué decisiones vas a tomar para mostrar que anhelas vivir para Dios? ¿Esconderte bajo la máscara de tu problema, haciéndote sentir que es una carga la santidad? ¿O responder con gozo, con sujeción, con agradecimiento a Dios y decirle, sí quiero vivir en santidad, pero también quiero que me ayude, Señor, porque yo solo no puedo? ¿Cómo es que vas a dar respuesta? Y si la santidad es nuestra respuesta de amor, ¿cómo impacta eso al mundo que nos rodea? ¿Qué testimonio estamos dando? Si la santidad en nuestras vidas es la respuesta de amor, ¿cómo es que eso impacta a los que me están rodeando? ¿Ven la santidad de Dios en mi vida? Lo que decíamos en el discipulado. Mi vida está transpirando y siendo un olor fragante delante de Dios, a pesar de lo que me acontezca, a pesar de lo que me suceda, a pesar de la enfermedad que tenga, mi vida está transpirando un olor agradable delante de Dios de santidad. ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué testimonio estamos dando a aquellos que nos rodean? No porque tengamos que quedar bien con ellos, hermano, sino porque es simplemente el estilo de vida que como cristiano tengo que vivir. Una vida que refleje ese amor y la respuesta de querer agradar a Dios. No para ver si al otro le agrado o le caigo bien. No. Si esa es tu meta, hermano, fracasarás totalmente. Si tú quieres quedar bien con la gente, fracasarás, porque a nadie le vas a dar gusto. Si haces bien, porque haces bien. Si haces mal, porque haces mal. Pero que seas reconocido por Cristo, eso es otra cosa. Que estés respondiendo en amor, en esa santidad, hermano, eso lo transforma todo, aunque te eches al mundo de cabeza.
porque mejor es ser conocido por Dios y desconocido por el mundo que ser desconocido por Dios y ser conocido por el mundo. Es mejor que Dios te conozca. Nos es mejor que Dios nos conozca, aunque seamos desconocidos para el mundo, hermano. Aunque seamos desconocidos para el mundo. Y vámonos hacia el final. Punto número 5. La santidad como un testimonio. El mundo, hermano, escucha esto, es muy importante. El mundo no necesita ver una iglesia perfecta. El mundo no necesita ver una iglesia perfecta. El mundo necesita ver una iglesia consagrada. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo necesita ver la santidad encarnada en la iglesia. Porque si tú hablas de Cristo y de su santidad y vives todo lo contrario en la semana, ¿qué impacto vas a tener en la vida de las personas? Ninguno. Entonces el mundo necesita ver esa santidad encarnada en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. No perfección, sino consagración. No aislamiento, sino una luz en medio que puede brillar en medio de las tinieblas. Y ahí es donde habla Jesús. La luz de Jesús, la luz correcta es ponerla en el faro. ¿De qué le sirve al navegante que haya luz si no en la parte del cuerpo del faro, si no está en la posición donde va a darle dirección al navegante? Para eso son los faros. Hermano, ¿de qué sirve que tú digas que tienes el Evangelio si no alumbras en medio de las tinieblas? ¿De qué nos sirve decir que tenemos la luz de Cristo, que tenemos el Evangelio de Cristo, si no estamos alumbrando al perdido? Si no estamos alumbrando en medio de la oscuridad, ¿de qué nos sirve? El mundo necesita una iglesia, no necesita, te lo repito, una iglesia perfecta. Necesita una iglesia santa. Una iglesia que refleje a Cristo en medio de esa oscuridad. A eso somos llamados. Y si te lo digo, no es para que digas, híjole, es que entonces como yo no estoy siendo el reflejo de Cristo en el mundo, pues entonces no voy a desanimar y ya no voy a venir a la iglesia. No, es para que corras a Cristo y te ayude y que pidas ayuda para que pueda ser el reflejo de su gloria aquí en la tierra. Para eso, hermanos. Amén. La pregunta es, ¿qué pasaría si la iglesia viviera cada día como un reflejo de su santidad, de la santidad de Cristo? ¿Qué pasaría? Hermano, hace mucho nos hubieran perseguido, tenlo por seguro. Pero ¿por qué hoy no hay persecución en la iglesia? Porque no hay un reflejo de la santidad de Cristo. Hoy no alumbramos al mundo. Hoy el mundo nos ha obscurecido a la iglesia. Nuestro ego, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo ha eclipsado al Dios Santo. Al Dios Santo. ¿Podemos seguir viviendo como si nada hubiera cambiado después de haber sido hechos justicia de Dios? La respuesta es no. No puedes. Si tú has sido hecho justicia de Dios por medio de Cristo, hermano, no puedes vivir igual. Tiene que haber una evidencia de cambio en nuestras vidas. Te vas a tropezar, pero te tienes que levantar. Aunque el justo tropezar es 7 veces, 7 veces se va a levantar. Y cuando te levantas, hermano, tienes que llegar más alto cada día. No hay espacio para la indiferencia espiritual, hermano. La santidad de Cristo no solo te cubre, te llama y te transforma. Amén. Entonces, hermanos, si hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo, si hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo, entonces cada día es una oportunidad para vivir como santos redimidos. Cada día que Dios te permita abrir tus ojos y te permita respirar, es la oportunidad que Dios nos está dando para vivir como santos redimidos. La pregunta sería, ¿qué áreas de tu vida necesitan rendirse hoy ante su santidad? ¿Qué áreas hay en tu vida que necesitan rendirse hoy ante la santidad de Cristo? ¿Qué áreas hay en tu vida?
¿Qué decisiones en esta semana reflejarán, hermano, que has sido transformado por esa gracia, por su gracia? No vivas, hermano, como si nada hubiera cambiado. Vive como alguien que ha sido hecho nuevo. Hoy, hermano, es el día para responder con gratitud, obediencia y reverencia ante la santidad de Cristo que nos ha sido dada para vivir una vida transformada. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por la santidad perfecta de Cristo.